Hi, everyone. Welcome to the second open session of week 3, module 6. I am Arlette Macedo Ortega, and I am very glad to be here with you in this second open session of week 3, module 6. So welcome, everyone. In today's session, guys, we are going to see the verbs to express likes and dislikes. We'll revise the conjugation of verbs in present simple. We'll check the pronunciation of can and can't. We'll see some exercises about WH questions and yes, no questions. And we'll check verbs to express daily routines. Remember that if you want to participate, you can do it so just by activating your microphone or by posting your comments on the chat. I will be more than glad to help you out, guys, with all your questions. Bienvenidos a todos a esta sesión, a esta segunda sesión de la semana número 3 del módulo 6. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta tarde-noche. Los temas que vamos a ver el día de hoy son los verbos para expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Vamos a ver la conjugación de los verbos en presente simple. Vamos a ver la diferencia entre la pronunciación del can y el can't. También veremos algunos ejercicios sobre las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Y finalmente vamos a repasar los verbos para expresar rutinas diarias. Recuerden que si ustedes quieren participar, lo pueden hacer solamente activando el micrófono o bien poniendo sus preguntas o sus comentarios en el chat. Bueno, vamos a empezar. El tema de esta semana, recuerden que tiene que ver con las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Entonces, bueno, aquí les pongo la fórmula para realizar las preguntas cerradas. Recuerden que empezamos con el auxiliar, después nos vamos con el sujeto y después con el verbo en infinitivo. Por eso lo tenemos así, auxiliar, sujeto y verbo en infinitivo. Por ejemplo, do we like chocolate? Do you like chocolate? Yes, I do, or no, I don't. Ahora recuerden que el does lo utilizamos para he, she, or it. Does he enjoy walking? O does he enjoy to walk? Yes, she does, or no, she doesn't. En la forma negativa tenemos el sujeto al principio, luego el auxiliar y el verbo en infinitivo. Por eso es say. Por ejemplo, I don't like chocolate. Y en la forma afirmativa, recuerden que tenemos el sujeto, pero recuerden que en la forma afirmativa no utilizamos el auxiliar. Solamente utilizamos el sujeto más el verbo. Vean, podemos usar el doesn't para terceras personas del singular como he, she or it. Podemos decir she doesn't enjoy walking. Y en la forma afirmativa, recuerden que cuando conjugamos los verbos con terceras personas tenemos que agregarle una S, una ES o una IES. Por ejemplo, he enjoys walking.
Ahora, en estas oraciones que les voy a poner en un momento, ustedes van a identificar algunos errores. En un momento se los comparto. Vamos a ver. Wait a second, guys. Just give me a minute to answer all the sentences that I have here. Just wait a second and that's it. Give me 1 second. Mhm. Okay. Hello, Prisma. How you doing? Bueno, aquí tengo unas oraciones. Can you identify the mistakes in the following sentences? Vamos a ver la primera. Todas estas oraciones, como está en paréntesis, dice wrong, quiere decir que están mal, tienen un error. Vamos a ver cuál es el error en la primera. I like run in the morning. ¿Cuál sería el error? I like run in the morning. La segunda, vean, I love to pizza, I love sports, I love cats, I love to basketball. La tercera, I am keen on to eat pizza. What can you do? Dance salsa. Do you like watching TV? If I like it a lot. Bueno, todas estas oraciones tienen un error. Vamos a ver, ¿cuál sería el error en la primera? ¿Alguien ya lo identificó? I like wrong in the morning. Any idea? What is the mistake? Vean, yo les comenté la sesión pasada que después de los verbos like, love, enjoy, necesitamos un verbo en infinitivo con tú o un verbo con ing. Entonces, aquí tengo mi verbo que es like. Este verbo sí se conjuga, está conjugado en primera persona con I like. Pero el segundo verbo también está conjugado. Y esto no es posible en inglés, porque si yo lo traduzco al español, dice, me gusta corro en la mañana. Quiere decir que los dos verbos están conjugados en primera persona. Y yo lo que quiero decir es me gusta correr. Entonces, el segundo tiene que ir en su forma infinitiva y entonces tendría que decir I like to run o I like running. Estas dos formas son posibles. Running con ing y to run. I like to run o I like running in the morning. ¿Qué quiere decir? Si lo traduzco al español, me gusta correr en la mañana. Ahora vean en la segunda, I love to pizza, I love to sports, cats and basketball. Todo está bien, excepto que no necesito el tú. ¿Por qué no lo necesito? Porque pizza, sports, cats y basketball no son verbos. Entonces no lo necesito. ¿Sí? Este no lo necesito, por lo tanto, lo voy a omitir. ¿Por qué lo voy a omitir? Porque no es necesario, chicos. Nada más necesitamos el tú cuando vamos a poner un verbo para darle la terminación ar, ir. Entonces, este no lo necesito.
Ahora, I am keen on, recuerden que toda esta expresión quiere decir soy aficionado a. I am keen on to eat pizza. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo una preposición como on, no puedo utilizar infinitivo. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Esto no lo puedo utilizar. Por lo tanto, lo único que puedo utilizar aquí sería ing. I am keen on eating pizza. Ahora sí está bien. Después de una preposición, si quiero usar un verbo, tengo que ponerle ing. Soy aficionado a comer pizza. La siguiente, what can you do? Nos están preguntando por una habilidad y la contestación es dance salsa. La pregunta está bien, pero la respuesta algo le falta. ¿Qué le falta? Vean, le falta el sujeto y le falta el modal verb. Entonces vamos a poner el sujeto I, el modal verb can y aquí ya tengo mi sujeto, mi modal verb y mi verbo. I can dance salsa. La siguiente, do you like watching TV? Esa pregunta está perfecta, pero la respuesta no, vean. La respuesta es if I like it a lot. Y esto es algo que he encontrado mucho en los trabajos, que en lugar de yes, para contestar dicen if. Y es que if y yes significan sí, pero hay una gran diferencia. If lo utilizamos para sí, pero para condición. Por ejemplo, si tú haces la tarea, te doy un dulce. Si tú haces, if you do homework, I'll give you a candy. Pero en este caso no estoy hablando de condición, estoy hablando de una respuesta afirmativa. Entonces digo, sí, no utilizo if, este no lo utilizo. Entonces, ¿qué utilizo? Pues yes. Yes, I do. Punto y seguido, I like it a lot. Bueno, estos son los errores más comunes que he encontrado en los trabajos de esta semana. Hay veces que me contestan las preguntas, pero solamente me ponen la respuesta a medias, o sea, le falta el sujeto y el modal verb. O me ponen, en lugar de yes, me ponen if, y esto no es posible. O el verbo like, le ponen I like run, no le ponen el verbo con ing o en infinitivo con tú. Entonces también estos son algunos errores más comunes de los trabajos de esta semana. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de verbos para expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿ok? Voy a ver si esta liga está vigente. Déjenme revisarla y ahorita se las comparto. Yes, I have it. If you want to do it along with me, you can do so, guys. Just click on the link that I have just posted on the chat. Si alguien quiere realizarlo conmigo, solamente denle clic a la liga que acabo de postear en el chat. Y vamos a comenzar. Tenemos likes and dislikes. Vean, aquí tengo el verbo like más un verbo con ing. Por ejemplo, en primera persona, I like, she likes, we like. O I don't like, she doesn't like, we don't like. O do I like,
Does she like? Do we like? Vean, en este ejercicio nos están presentando el verbo like conjugado en primera persona, en tercera persona y en plural con nosotros. Y en todas, vean, está más un verbo con ing. Nosotros sabemos que después de like podemos usar un verbo con ing o un verbo en infinitivo con tú. Y vean, para la oración negativa usamos el don't o el doesn't. Recuerden que el don't es para I, you, we, and they. Y el doesn't es para he, she, or it. Pero después de like, igual tenemos un verbo con ing. Y para la pregunta podemos utilizar la pregunta cerrada, el do o el does. Por ejemplo, do es para I, you, we, and they. Y tengo aquí mi verbo, el verbo no se altera, pero lo que va después del verbo sí tiene que ir con ing. Entonces en este ejercicio vamos a repasar las tres formas, la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Vamos a conjugar el verbo like en sus tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa, con varias personas, o sea, no solamente con la primera persona del singular, sino con they, con he, con she, con I, con we. Por ejemplo, tenemos aquí they y el verbo like y luego play, leapfrog. Leapfrog es como el salto del burro, este juego. Ahora, ¿cómo conjugan el verbo like con they, chicas? ¿Cómo lo conjugan? ¿Qué decimos? They, ¿cómo conjugan el verbo like con they? Vamos a ver. They like. Aquí no necesitamos la S, solamente like. ¿Por qué? Porque no estamos conjugando con he, she or it. Entonces simplemente decimos they like. Y luego el verbo play, pues ese sí lo ponemos con ing. They like playing. Y listo. ¿Ok? They like playing. Sin la S, recuerden. They like playing. Ahora, he. Aquí sí le podemos poner S al verbo. ¿Por qué? Porque es tercera persona del singular. Aquí sí podemos decir he likes. Ahora el verbo es tomar fotos. Entonces decimos he likes taking. He likes taking photos. ¿Ok? He likes taking photos. Después tenemos she. Lo mismo pasa con she porque es tercera persona del singular. She likes singing. Yes, she likes. Muy bien. Así es, chicas. Y luego el verbo like en primera persona no se altera. ¿Están de acuerdo? Entonces decimos exactamente, Yasmin, I like. ¿Por qué? Pues porque estamos conjugando el verbo en primera persona. Y el segundo tiene que ir con ing, de acuerdo a las instrucciones. I like reading. Exactamente, Yasmin. I like reading comics. Lo mismo pasa con we. Con we el verbo tampoco se le agrega s. Entonces decimos we like playing. We like playing hide and seek. Ahora vamos a completar las oraciones negativas. Recuerden que en el negativo podemos usar el don't o el doesn't.
Si estamos conjugando con she, ¿qué vamos a utilizar? El doesn't, exactamente, Yasmin. Entonces decimos, she doesn't. She doesn't like. El verbo no se altera, vean, porque ya es el auxiliar. She doesn't like. Y el siguiente va con ing. She doesn't like playing basketball. Ahora la siguiente. We don't like cooking. A nosotros no nos gusta cocinar. We don't like cooking. Ahora, ¿cómo conjugan el verbo like en negativo para he? Para decir, a él no le gusta pescar. ¿Cómo lo dirían? Exactamente, Yasmin, he doesn't. He doesn't like fishing. Y la última, a ellos no les gusta jugar ajedrez. Decimos, they don't like playing chess. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuál es el chiste de conjugar un verbo en negativo? Pues tenemos que saber si ocupamos el doesn't en presente simple o el don't. ¿Por qué? Porque el verbo like, vean, se queda igual para todas las personas en negativo. Lo único que cambia es el auxiliar. ¿Sí? El verbo like se queda igual para todas las personas. Y después de like, pues tenemos un verbo con ing. Luego tenemos las preguntas. Recuerden que en las preguntas podemos utilizar el auxiliar do o doesn't. Por ejemplo, para you, pues le corresponde el do. Puedo decir, do you like doing gymnastics? Y la contestación, si me están preguntando con do, contesto con do. Entonces digo, yes, I do. Exactamente. Ahora, ¿cuál es cómo completan la pregunta número 2? Tenemos, they like listen to stories. ¿Cómo decimos? Does, no, porque usamos el they. Recuerden que el they no es tercera persona. El does nada más lo ocupo para he, she or it. Entonces, aquí también usamos el do. Do they like? Y después del verbo like, recuerden que usamos un verbo con ing. Entonces, do they like listening? ¿A ellos les gusta escuchar cuentos? Yes, they do. Como nos están preguntando por ellos, pues contestamos yes, they do. Ahora con la siguiente. ¿A ella le gusta jugar a las escondidas? ¿Cómo dicen eso? ¿A ella le gusta jugar a las escondidas? Does, muy bien. Does she like playing? Does she like playing hide and seek? Yes, okay. No, she doesn't. All right. Ahora estoy hablando del gato. El gato, como es un animal, también se considera tercera persona del singular. Por lo tanto, también utilizo el does. Does the cat like? ¿Al gato le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Atrapar la pelota? ¿Catching the ball? No, it doesn't. ¿Ok? Entonces, no, it doesn't. Y ya tenemos nuestras preguntas cerradas con do y con das. Recuerden que en la pregunta, vean, lo que cambia es el auxiliar y cambia de acuerdo al sujeto que estoy utilizando. Por ejemplo, si estoy utilizando you, pues utilizo do. Si estoy utilizando they, igual utilizo do. Pero si estoy utilizando she o estoy hablando del gato o de Carla o de Mauricio o de mi papá o de mi hermana, pues son terceras personas del singular y tengo que utilizar
das. El verbo no se altera, vean, like es igual para todas las preguntas. Y después de like, pues podemos poner un verbo con ing o un verbo en infinitivo con tú. Pero de acuerdo a este ejercicio nos marca que después de like tenemos que poner un verbo con ing. ¿Qué es más común? ¿Un verbo con ing o un verbo con infinitivo después de like? Pues déjenme decirles que es más común un verbo con ing. Ahora tenemos unas preguntas. What do you like playing? ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? What do you like playing? ¿Qué te gusta jugar? Recuerden que play lo podemos utilizar para deportes de pelota, juegos de mesa e instrumentos musicales. What do you like playing? La siguiente, what don't you like doing in the morning? ¿Qué no te gusta hacer en la mañana? Y la última, what does ¿Puedo your contestar la primera like pregunta? doing? Sí, adelante. La que dice, what do you like playing? Ujú. Contestaría, I like do Like playing, soccer. contestas con el mismo verbo que te preguntan. I like playing. Si te están preguntando Ajá, el verbo play, contesta soccer. ese. I like playing soccer. Ok, soccer. I like playing soccer. Muy bien, me gusta Ujú. jugar fútbol, soccer. Exacto. Ahora, what don't you like doing in the morning? Aquí la pregunta está muy abierta. ¿Qué no te gusta hacer en la mañana? El verbo es do, pero tú puedes utilizar cualquier otro verbo porque en la respuesta. What don't you like doing in the morning? ¿Qué no te gusta hacer en la mañana? ¿Cómo contestarían esa pregunta? Eh, Papá, acá. Ay, ¿cómo se puede cocinar en inglés? Sería I don't Ajá. know running. I don't like running. Muy bien. Sí, I don't know running. I don't like Oh, running. No me gusta correr. Muy bien. Y la última pregunta, what does your dad like doing? Aquí te están preguntando por tu papá. ¿Qué le gusta hacer a tu papá? What does your dad like doing? Entonces, como nos están preguntando por nuestro papá, tenemos que decir my dad, mi papá likes, a mi papá le gusta, ¿qué le gusta hacer? espérame. My dad like running bicycle. Okay, my dad likes um, riding his bike, ¿ok? A mi papá le gusta andar en su bici, ¿sí? Puedo decirlo así. My dad likes riding his bike. Muy bien. Vean que en la respuesta de la última pregunta tengo que ponerle ese al verbo, porque es que estoy hablando en tercera persona, estoy hablando de mi papá. Se puede reemplazar por he. Entonces, my dad likes riding his bike. También podría haber contestado, he likes riding his bike. Bueno, vamos a darle finish y vamos a ver. Ok, we got it right, guys. We got 10 out of 10. ¿Cuál es el propósito o cuál fue el propósito de este ejercicio? Bueno, pues practicar la conjugación del verbo like en sus tres formas, en afirmativo, negativo y pregunta. Recuerden que esta misma regla para el verbo like aplica también para el verbo love, para el verbo enjoy, para el verbo eh, hate, ¿sí? Aplica para esos verbos también. Bueno, ahora vamos a regresar a la presentación y vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es la conjugación de los verbos en presente simple, que pues ya prácticamente lo vimos también en este ejercicio.
Pero en este ejercicio solamente vimos la conjugación del verbo like, pero ahora vamos a ver más verbos. Cómo conjugar los verbos en presente simple. Pero nos vamos a enfocar más a los verbos en tercera persona del singular. Entonces, si alguien quiere hacer el ejercicio a la par conmigo, ya les estoy posteando la liga en el chat. Vamos a ver cuáles son. Aquí lo que les estoy presentando en este ejercicio son las reglas. Son las reglas de cómo vamos a conjugar los verbos en tercera persona en presente simple. Vean, hay 3 reglas importantes. La mayoría de los verbos, cuando lo conjugamos con he, she, it, le agregamos s. Por ejemplo, he runs, she runs, and it runs. A la mayoría de los verbos le agregamos s. He eats, she eats, it eats. A la mayoría. Después, hay otra regla. Si el verbo termina con doble S, SH, CH, X, Z o O, y lo quiero conjugar en tercera persona del singular en afirmativo, por ejemplo, él, ella o eso, tengo que agregarle ES. Vean, este verbo fix termina con X. Entonces, si lo quiero conjugar con he, she or it, tengo que decir he fixes. Lo mismo pasa con el verbo go, termina con O. Si lo quiero conjugar con he, she or it, tengo que decir she goes, it goes. Lo mismo pasa con el verbo wash. Por ejemplo, ella se lava su cabello, tengo que decir she washes. She washes her hair. She washes her hair. Ahora, la última regla es, cuando un verbo termina en una consonante más Y, la Y tiene que cambiarse por I latina y le agregamos ES. Por ejemplo, si yo quiero decir el bebé llora por las noches, tengo que decir the baby cries at night. The baby cries. The baby es tercera persona del singular. Entonces, vean, la Y y antes de la Y hay una consonante que es la R. Ahora, el verbo study. Mi hermana estudia en las tardes. Lo podría decir, my sister studies in the afternoons. My sister studies. Y luego tengo el verbo dry. Por ejemplo, puedo decir, mi suéter se seca rápido. My sweater get dries fast or quickly. Ahora, tidy. Tidy quiere decir arreglar, ordenar, organizar. Por ejemplo, mi mamá organiza su recámara o limpia su recámara todos los fines de semana. My mom tidies her bedroom every weekend. El verbo fly, ¿qué quiere decir volar? Por ejemplo, my father flies to the US every month. Mi papá vuela hacia Estados Unidos cada mes. Y copy, vean, también hay una Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces, para conjugarlo con he, she or it, la Y cambia a I latina y le agregamos ES. Por ejemplo, he copies, she copies. Ahora vamos a conjugar estos verbos que tenemos aquí en la derecha. Watch. ¿Cuál sería? ¿Cómo conjugamos watch en su forma afirmativa con tercera persona del singular? O sea, con he, she or it. ¿Quién me la da? ¿Cómo decimos? Watch.
Para decir he, she, or it, watches. Jasmine, watches. ¿Ok? Watches. Aquí estoy conjugando el verbo. Él o ella ve, por ejemplo, ella ve la tele. She watches TV. Play. ¿Cómo conjugan el verbo play con terceras personas? Con he, she, or it. Decimos, aquí hay un Y, sí, pero antes del Y hay una vocal, por lo tanto solamente le agregamos la S. She plays the piano, por ejemplo, ella toca el piano. El verbo read. Mi papá lee el periódico. My father reads the newspaper. El verbo practice. She practices her English. She practices her English at school. El verbo ride. My dad rides his bike. El verbo cry, y este ya lo habíamos visto, the baby cries at night. El verbo buy, vea, termina con Y, pero antes hay una vocal, por lo tanto nada más le agregamos una S. My sister buys clothes every 6 months. Mi hermana compra ropa cada 6 meses. Brush. Por ejemplo, ella cepilla al perro diario. She brushes. She brushes the dog every day. She brushes. Tidy, ya recuerden que es ordenar o limpiar. She tidies her room. Wear es usar, por ejemplo, una prenda de vestir, por ejemplo, o maquillaje. She wears makeup. Ella usa maquillaje. She lives in the country. Ella vive en el campo. She lives. She enjoys walking in the mountains. Ella disfruta caminar en las montañas. She enjoys walking in the mountains. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Aquí ya tenemos oraciones completas y vamos a fijarnos en el sujeto. El sujeto nos va a indicar si le tenemos que agregar S o ES o IES al verbo. Por ejemplo, Charlie. Charlie sometimes y el verbo es tidy. Charlie sometimes. ¿Cómo conjugan el verbo tidy para Charlie? ¿Se queda igual o tenemos que decir tidies? ¿Quién me la da? Tidies. Ok, muy bien. Entonces, Charlie sometimes tidies. Tidies. Ok, like that. Christine. Christine también es tercera persona del singular. Entonces, Christine, her homework. Cristina hace su tarea. ¿Cómo conjugan el verbo do en tercera persona con Christine? Do she? Does. Exacto. Does. 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 Christine does her homework. ¿Ok? Recuerden que el verbo do también significa hacer y el do también funciona como auxiliar. Entonces es does. Muy bien. Ahora estoy hablando de Tom y Charlie. Cuando estoy hablando de Tom y Charlie ya son dos personas. Entonces el verbo ya no se altera. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ellos. Es como si dijera they. Entonces el verbo se queda igual. Tom and Charlie take photos. Aquí ya no le pongo ni ES ni S. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de una sola persona, estoy hablando de dos. Ahora, en la cuarta sí estoy hablando de una sola persona. Aquí sí, ¿cómo conjugan el verbo buy en tercera persona con Sara? Sara a menudo compra vestidos nuevos. ¿Cómo lo dirían? Sara, Se le agrega ¿sí? S al final. Sería to boots. Ajá, sería
Vais. Nada más, vais. Muy bien. Exacto. The dog always. Vean, el perro. A ver, ahí, quién me la da? José Daniel, si quieres participar en la número 5, ¿cómo lo dirías? Yo digo que nomás se le agregaría el rooms, se le agregaría una Exacto. S al final. Muy bien. Runs. Perfecto. Muy bien. Ahora la siguiente. They always. Ahí cómo va el verbo. It se queda igual. Perfecto. No se altera. They always eat. La siguiente. My mother. Ahí sí estoy hablando en tercera persona. My mother. Long dresses. Mi mamá usa vestidos largos. My mother. Asesora, disculpe, tengo una duda. Sí, adelante. Cuando se habla de personas, o sea, como Ajá. de dos personas, ¿ya no se cambia nada? No, O sí se cambia? Esa es mi confusión a no. veces. Cuando estás hablando de dos personas o más, el verbo ya no se altera en su forma afirmativa, se queda igual. Solamente cuando estás hablando de una sola persona, que puede ser hombre, mujer, o puede ser un animal o una cosa, ahí sí el verbo va con S o ES o IES. Pero cuando estás hablando de nosotros, de ellos, o en primera persona, como yo, no se altera el verbo, ¿ok? En su forma afirmativa. Por ejemplo, esa es una duda. Por ejemplo, si yo digo, a ella le gusta esto y a él le gusta Ahí esto, ya sí le no pones, si a ella le gusta, sí le pones S al verbo like porque estás hablando de ella. She likes, he likes. like, Exacto. ya no cambia con likes, ¿no? Sí, ahí sí likes, likes con S. She I likes. like. Ajá.